Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Hasta este momento hemos creado 2 proyectos planos, por lo que ya estamos listos para subir un poquito el nivel, haciendo un producto en 3D. Vamos entonces a dar comienzo a la serie de lámparas, desde las más sencillas de batería hasta las que llevan conexión eléctrica. Hoy vamos a crear esta hermosa lámpara inspirada en la cultura japonesa. Es un proyecto muy sencillo y con pocos materiales, incluso ideal para aprovechar aquellos retazos de MDF que a veces nos quedan. Es un producto que se vende muy bien, así que sin más preámbulos, comencemos. Materiales: una pieza de MDF de 3 milímetros, de 36 por 22 centímetros aproximadamente. Como acabo de mencionar, podemos distribuir las piezas en retazos que nos hayan quedado de otros proyectos. El vector está diseñado para un material de 3 milímetros. Si el MDF que van a usar tiene otro espesor, pueden visitar el canal de mi amigo Carlitos Explica, que tiene varios tutoriales de cómo redimensionar vectores al tamaño deseado. Les dejo el link en la cajita de información. Pegamento para madera o cola de carpintero. Pintura acrílica o pintura en aerosol. En este caso solamente usaremos negro. En lo personal me gusta más el acabado que da el aerosol negro brillante y es el que voy a usar, ya que queda muy uniforme y tiene un brillo satinado. Pinceles, una vela o candela de baterías, 3 rectángulos de acetato transparente de 7 por 11 centímetros cada uno. Se puede sustituir por plástico transparente grueso. 3 rectángulos de papel de calcar, papel cebolla, papel pergamino o papel vegetal, de 7 por 11 centímetros cada uno. Debe ser semitransparente. Aquí les pongo unos ejemplos para que les sea más fácil ubicar el nombre en sus países. No debemos confundir con el papel manteca o papel parafinado de cocina. Estos no nos sirven. Cinta doble contacto. Se puede conseguir en ferreterías, librerías, tiendas de manualidades y marqueterías. No debemos confundir con la cinta doble cara que tiene una almohadilla interna. Cinta de carrocero o masking tape, tirro. Además de esto, también las herramientas que siempre debemos tener para nuestros proyectos: bandas elásticas, ligas, goma elástica y un vernier. Igual, todos los materiales se los dejo en la cajita de información. Para esta lámpara o luminaria me inspiré en esta que encontré en internet y que me encantó. Solo estoy mostrando cómo hice el diseño, así que no se preocupen que en la cajita de información les dejo el link para que puedan descargar el vector e ir inmediatamente a la máquina de corte. Este punto es importante, ya que esta medida depende de la circunferencia de la vela que tengan, ya que no todas son iguales y aquí es donde debe encajar a presión la vela que usaremos. Les muestro. Esta herramienta se llama vernier y viene en estas 2 presentaciones. Les recomiendo comprarla ya que nos es de mucha utilidad, no solo para lo que vamos a hacer hoy, sino que nos ayuda a tomar con mayor precisión el grosor de nuestro material, ya que por ejemplo, algunas láminas de MDF pueden llegar a tener unos milímetros de diferencia y aunque lo compremos de 3 milímetros, de pronto las piezas pueden no encajar y cuando verificamos, resulta que el MDF no es de 3 milímetros, sino de 3.1 y ya eso nos complica el trabajo. También pasa mucho con el triplay o tropán, que a veces varía el espesor en diferentes puntos de la misma lámina. No es una herramienta costosa y es muy útil por todas las bondades que tiene, ya que podemos tomar medidas internas, externas y profundidades, por lo que les recomiendo ponerla dentro de sus prioridades de compra. ¿Cómo vamos a tomar la medida? De esta manera. Debemos ajustar el vernier hasta casi llegar al final de la vela y que quede ajustada.
de manera que se dificulte llegar hasta la base. Entonces, esa es la medida que vamos a tomar para la circunferencia de la pieza. Yo les recomiendo, para que estén más seguros, que corten esta circunferencia en un cartón o algún retazo de MDF para que no pierdan el tiempo en hacer toda la pieza, ya que lo que nos interesa es saber si la vela quedará presionada y no se moverá. No todos los modelos de velas miden lo mismo. Por ejemplo, esta blanca con la que tomé la medida entra a presión. Así debe quedar, que no se mueva y que sobre un poco abajo. Como ven, esta amarilla, a pesar de verse igual, queda floja y se sale de la base. Lo mismo pasa con esta. Si ejerzo un poco de presión, se sale la pieza, por lo que tampoco sirve. Entonces, sea cual sea la vela que vayan a usar, deben tomar la medida de aquí, para que quede ajustada y no se salga. Y seguro me dirán, Rosa, voy empezando y no conocía o no tengo esta herramienta. ¿Cómo tomo la medida? Tranquilos, que van a hacer su lámpara sí o sí. Tenemos tres opciones. Nuestra amiga, la cinta métrica, con la que podemos tomar la medida de la circunferencia de esta manera. No tengo cinta métrica, no importa. Tomamos un trozo de hilo o cuerda. Si se fijan, la vela no es totalmente recta, es más ancha en la base. Hacemos un nudo cercano a la base y ajustamos bien. Verificamos que la cuerda no se salga y la sacamos por arriba. Cortamos lo más pegado al nudo. Ya solo queda tomar la medida desde el nudo hasta la punta, que en este caso es de 11.8 centímetros. De esta manera obtenemos la circunferencia para que la vela entre justa. Ya solo quedaría dividir este número por pi, o lo que es lo mismo, 11.8 entre 3.14, lo que daría un diámetro de 3.75 centímetros, o lo que es lo mismo, 37.5 milímetros. O si lo prefieren, pueden entrar a esta página, les dejo el enlace en la cajita de información, y aquí colocan los 11.8, vemos que está en centímetros, y aquí le ponemos que lo queremos en milímetros. Y listo, nos da la medida exacta. Eso es lo que ponemos en Liveboard, donde asignamos las medidas para el círculo. Pero es que no tengo calculadora ni internet aquí y soy pésimo en matemáticas. Pues no hay problema. Tomamos una regla y miden en la base donde les parezca que es el medio. Anoten esa medida. Como sabemos que la base siempre es más ancha, a esa medida le vamos a quitar unos 2 milímetros. Y ese será nuestro diámetro. Hacemos el corte, como dije, en un trozo de cartón o en un pedazo de MDF y comprueban que la vela entre como debe ser. Van jugando con las medidas hasta que la pieza encaje correctamente y esa es la medida que pondrán al final de su proyecto, así que no hay excusas.
Para aprovechar los espacios vacíos puse unas piezas que son parte de las patas dentro del círculo. Sé que esto que voy a decir lo he dicho en otros videos, pero como siempre llega gente nueva al canal, lo voy a repetir. En mis archivos siempre van a ver que uso 3 colores. El negro es para corte, el azul para guías o mejorar el diseño, donde la pieza solo se marcará, no se cortará, y el verde lo uso para los grabados. Tengo una Updown Stack A5 Pro de 5.5 watts, por lo que el trabajo me tomará 1 hora con 17 minutos. Este tiempo va a variar según el láser que ustedes tengan, por lo que un láser de mayor potencia hará el trabajo en un menor tiempo. Los parámetros de corte para mi láser son 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para las guías son 800 de velocidad, 90% de potencia y una sola pasada. Para los grabados utilizo 3000 de velocidad, 70% de potencia y una sola pasada. Aquí les muestro todas las piezas cortadas. A la parte de atrás no le hice diseño, pues no lo consideré necesario. Esta es la parte de arriba y aquí es donde vamos a colocar la vela. Existen varios tipos de velas. Tenemos esta que la luz es blanca. Hay unas que la luz es amarilla y titila como si fuera una llama de verdad. Igual, si quieren un efecto más cálido, pueden pintar esta parte con un marcador o plumón amarillo. No usen pintura acrílica, pues taparía la luz. Y tenemos este último modelo con un bombillo LED que va cambiando de colores. Ahora vamos a pintar. Ya tenemos todas las piezas pintadas. En mi caso preferí usar pintura en aerosol negra brillante. Ya pusimos la vela a presión donde va. Eso no lo mueve nadie. Aquí ya armé las patitas, que es simplemente pegar el cuadrado más pequeño sobre el más grande. Las patitas le darán altura a la lámpara. Si se fijan, la base de la vela sobresale, incluyendo el botón de encendido. Entonces, al poner las patitas, todo se va a ver nivelado. Ahora viene a cubrir los lados de la lámpara. Aquí es donde van los rectángulos de acetato. Debe ser uno grueso pero maleable. Este es el mismo material que usábamos en la pandemia con las mascarillas o el de las carpetas plásticas y también el que usan a veces en las encuadernaciones que protegen las portadas. La idea es que cubra la pieza. La medida ideal, como mencioné en los materiales, es de 7 centímetros por aquí y 11 centímetros por aquí. Se pondría el acetato por la parte de atrás, ya que la idea es que nos sirva de protección. Encima del acetato vendría el papel pergamino. Es el mismo que se utiliza para calcar. No importa tanto el grosor, lo importante es que deje pasar la luz y no se vea por dentro la vela. Sería entonces 3 acetatos y 3 de papel pergamino, un juego para cada cara de la lámpara. Y como ven, tiene la misma medida, 11 centímetros por 7 centímetros.
Esta es la manera correcta de poner las capas. Ahora, ¿con qué vamos a pegar todo? Pues con la cinta doble contacto o doble propósito o cinta doble cara. Esto se usa mucho en encuadernación o en scrapbook. Como en cada país tiene un nombre diferente, les muestro cómo es para que sepan de qué estamos hablando. Si se fijan, al retirar la cinta blanca vemos una película que es adhesiva por ambos lados. Como ven, tiene bastante adherencia, por lo que es ideal para este proyecto. Entonces, primero vamos a colocar la cinta aquí. Encima el acetato. Nuevamente cinta doble cara sobre el acetato. Y encima el papel pergamino. Al terminar de pegar todo, usaremos masking tape o cinta de carrocero en los bordes. Yo le hago un corte por la mitad, ya que el espacio que queda en el borde es menor al ancho de la cinta. Así que para ahorrarme trabajo, corto por la mitad la cinta con un cúter. ¿Por qué no utilizo pegamento líquido? Porque se despega, sobre todo el acetato. Está también esta pega que da buenos resultados, pero es muy costosa y lleva un tiempo de secado, por lo que no nos funciona. No sé si la cámara enfoca bien los componentes como para que puedan conseguir el sustituto en sus países, pero como dije, es un producto costoso y no vale la pena. Una que no recomiendo para nada es el Super Glue o Super Bonder, o en Argentina lo llaman la gotita. El problema con este pegamento es que con el tiempo termina manchando el acetato, aparte del problema de manipulación, que si se descuidan se le quedan pegados los dedos. Además, su tamaño a la larga lo hace costoso para nuestros proyectos. De igual forma, si lo usamos con el MDF ya pintado, manchará con el tiempo la superficie, creando una película blanca alrededor del pegamento. Por lo tanto, cuando se trata de lámparas, lo mejor es la cinta doble contacto. No es costosa y la pueden cortar por la mitad como hice con el masking tape. Así que les rinde un montón. ¿Dónde lo puedo comprar? En ferreterías las venden, en librerías, tiendas de manualidades y marqueterías. Esas donde ponen los marcos a los cuadros. Entonces vamos a empezar a pegar las piezas. Después de poner el acetato, asegúrense bien de presionar mucho para que el adhesivo se adhiera bien al acetato. Ahora procedemos a poner el papel pergamino. No necesitamos poner el adhesivo en toda la superficie. Ejercemos nuevamente presión. Ahora, para asegurar bien lo que acabamos de pegar, colocamos masking tape, verificando que no traspase el borde, ya que se notaría del otro lado. Quizás parezca que son muchas capas aseguradas, pero es lo mejor, ya que no sabemos el cuidado que tendrá el cliente, y yo prefiero dormir tranquila sabiendo que esto no se va a despegar por una mala manipulación. Haremos lo mismo con las otras caras de la lámpara. Ya tenemos todas las piezas listas, los laterales, la base con la vela y la parte de arriba. Ahora solo nos queda ensamblar. Esta es la manera en la que yo lo hago. Estoy utilizando resistol que puse en este envase para que sea más fácil la aplicación. Hay quienes usan silicón líquido.
Yo lo usé una vez y fue un desastre, pues cuando manipulaba la pieza se me pegaba en las manos y terminé manchando todo. Yo aprovecho aquellos trozos de MDF que quedaron marcados por algún error para este tipo de proyectos, ya que con eso queda por dentro el error y no se verá. Ya para finalizar, ponemos estas ligas o gomas para mantener unidas las piezas y ejercer presión. Solo queda dejarlo secar un mínimo de 4 horas. En mi caso, lo dejaré toda la noche. Ahora que ya secó, es tiempo de poner las patitas. Dejamos secar. Ahora retiramos las ligas. Vamos entonces a retocar estos detalles. Para eso usamos pintura acrílica negra y con un pincel delgado pintamos todas esas imperfecciones para que todo se vea más prolijo. Y aquí tenemos el proyecto terminado. Puede que también te interese este portallaves que hicimos anteriormente. Como siempre, les doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte. No olviden de dejarme un like, compartirlo con sus amigos y dejar en los comentarios si tienen alguna duda, que con gusto responderé. Se me cuidan mucho, mil bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video.